Bueno, muy buenos días a todos quienes nos van a ver en este importante podcast de AR Producciones y un programa de dispersos o integrales. Hoy tenemos como invitado principal al profesor Marco Suárez, un historiador, un profesional y alguien muy preocupado por el desarrollo de San Antonio del Táchira en esta frontera activa, una frontera que en los últimos meses pues ha dinamizado la economía poco a poco. También se ha enfocado el profesor en sus trabajos de investigación en la parte histórica de la frontera. Profesor Marco Suárez, bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a toda su audiencia, que yo sé que va creciendo poco a poco y que va a dejar marca en este municipio con este nuevo estilo, esta nueva forma de desarrollar, de proyectar, no solamente el trabajo que se viene desempeñando aquí en la frontera, sino también a los personajes vivos. Esa proyección que se le hace a esos personajes vivos es importantísimo porque se le da la promoción de los trabajos, de aquellas inquietudes, de aquellos pensamientos progresistas para el municipio de Bolívar. Sí, por supuesto, profesor. Y una de las ideas principales es traer esas personalidades que quizá en algún momento no le han dado el valor que tienen que tener. Ya hemos invitado a profesionales y especialistas en el arte de las aduanas. También hemos invitado a lo que es el tema del deporte. Poco a poco vamos a ir desarrollando diversos temas. Y hoy específicamente nosotros vamos a tener una cita con la historia. Un programa extendido al programa que usted lleve, pero en podcast. Correcto. Y queríamos comenzar con algo muy importante, profesor. Esa historia de la cual usted se enamoró, ¿qué fue lo que lo incentivó? ¿Qué fue lo que lo llevó a amar la parte histórica en lo profesional, en lo personal y compartirlo hoy con nuestra audiencia? Bueno, Sergio, interesante la pregunta, ¿no? Yo estudio en el colegio, en la escuela Hermógenes Maza, número 5. Eso queda en Cúcuta, en los cuarteles. Así que el uniforme era militar para la primaria. Allí había una profesora en tercer grado que se llamó la profesora Pina, que la recuerdo con mucho cariño, que fue la que me presentó por primera vez al general Bolívar. ¿En Colombia? Sí, yo conocí a Bolívar allí en esa escuela, el Hermógenes Maza, porque la profesora Pina nos lo dibujó como un hombre extraordinario. Y hoy por hoy pues le he leído como 25 biografías a Bolívar. Y cada vez que lo leo me enamoro más. En ese entonces ella tenía una particularidad pedagógica de enseñar la historia. Nos reunía a todos los niños y nos echaba el cuento, nos narraba la historia como un cuento. Ese tipo de pedagogía histórica me ayudó muchísimo a enamorarme de la historia y es tan importante que ahorita pues estamos trabajando en una tesis para cómo enseñar la historia con identidad fronteriza colombo-venezolana. Ese método es prácticamente un método socrático, de compartir con todos el conocimiento, ¿no? Sí, por supuesto. Claro, ahí está Piaget, ahí están los grandes pensadores de la escuela francesa, ¿no? Ahí está la escuela de los anales, que es la escuela que estudia los hechos históricos. Pero lo más importante es las microhistorias. Yo creo que estamos endeudados, Sergio y amables oyentes, de el contexto de la sociedad en la microhistoria. Siempre se ha enseñado la historia oficial, pero una historia muy amplia. No se le ha dado la importancia de esa microhistoria, de esas historias pequeñas que van haciendo el tejido social a través del tiempo y de la historia, ¿no? Es de la suma de las partes llegar al todo, prácticamente. Llegar al todo, sí, correcto. El detalle. Hay muchas cosas en las que, en las reuniones que nosotros hemos sostenido, sí, el profesor Marcos, usted nos ha enseñado que los pequeños detalles son los que nos llevan a nosotros a definir cuál ha sido la verdadera historia, porque está la historia que nos cuentan y la historia que
que es la de los pueblos. Correcto. En estos días, profesor, yo estaba viendo un detalle en una esquina, la esquina de la calle 2, frente a la carnicería de la Unión. Decía esquina de los Patriotas. No sé si usted lo llegó a ver Sí. o lo ha llegado a ver. A ver, ¿Qué historia tiene a eso? ver, yo quisiera recalcar algo que dijo usted al principio, ¿no? La importancia de enseñar la historia. Una generación, Sergio, enseña la siguiente. Nosotros tenemos que ser responsables en ese sentido y sin olvidar el horizonte histórico, ese horizonte histórico sobre la enseñanza de la historia. Pareciera que se está olvidando, Sergio. Se está olvidando la historia y más la historia de este pueblo, ¿no? Es curioso cómo los adelantos arquitectónicos han acabado con muchas cuadras y esquinas legendarias de nuestro pueblo. Me acuerdo, por ejemplo, de don Andelfo José Contreras. Don Andelfo José Contreras es el responsable de cambiarle los nombres a los barrios, colocarle nombres a las cuadras, a las esquinas, ¿no? Porque han sido muy legendarias. La carrera 10 de aquí de San Antonio se llamó Bolívar, ¿no? La calle Bolívar, la calle Bolívar, calle Bolívar. Y así don Andelfo le colocó nombres a cuadras y esquinas. Bueno, profesor, nosotros hacemos mucha referencia de las esquinas en Caracas. Por supuesto. Pelota, esquina de Pajarito, la esquina del Muerto. Pero nosotros aquí en San Antonio tenemos esquinas también. Sí, pero esa es nuestra responsabilidad. A ver, cualquiera de mi generación se acuerda dónde quedaba la esquina del Yolimar, la esquina de la panadería. De la panadería, ajá. Entonces, la esquina de la Rex, ¿sí? Allí funcionó una tienda Red en una época. Y así sucesivamente han habido esquinas como la esquina de los Tres Pinos. La del restaurante. La del restaurante, ¿no? Entonces, la importancia de todo lo que nos ven en este momento y que les hace recordar cuadras, esquinas, olores, fragancias del pueblo. Eso es importantísimo resaltarlo, ¿no? Oler al pan de la Andina, oler el cochino de los Tres Pinos, eso nos evoca a tener recuerdos entrañables de este pueblo. Y lo importante es eso, la importancia que se le ha dado a través del tiempo y de la historia, sobre todo los espacios físicos de San Antonio, se están perdiendo, ¿no? Para que tengan una idea, de la esquina de la Plaza Bolívar, donde está la iglesia, por la acera de la iglesia, una cuadra hacia el barrio Lagunitas, ahí funcionaba la casa de la finca de Eugenio Sánchez Osorio, el fundador de San Antonio. Un nombre muy sonado, Eugenio Sánchez Osorio. Sí, claro, y en homenaje a él, pues, le colocan el nombre a todo lo que es el comercio, ¿no? El sitio. El sector Sánchez Osorio. Es el sector comercial. Entonces, Eugenio Sánchez Osorio, hubo una vez un alcalde que le propusimos que comprara la casa a la municipalidad para crear un museo. Pero, oídos sordos, vendieron la casa, tumbaron la casa y ahora es un estacionamiento. Entonces se perdió. Es una zona histórica, además del casco del centro, es una zona histórica. Se ha perdido también ese contexto histórico de las raíces históricas que tenemos que enseñarle a las nuevas generaciones. Sí, y eso es lo importante. Ese es uno de las obligaciones que tenemos nosotros como sociedad y de las obligaciones que tiene el Estado también de no perder y más bien arraigar el tema cultural e histórico de una zona geográfica, en este caso el municipio de Bolívar. Profesor, háblenos de los referentes históricos, pueden ser hasta contemporáneos, que a usted le han llamado la atención para seguir adelante en la investigación y en la propagación de la historia aquí en San Antonio del Táchira, además de la profesora que usted acaba de mencionar. Sí, yo debo recordarles, por ejemplo, a
al profesor Tello Durán Mora, que escribió 2 trabajos importantes para San Antonio, Omar Villamizar, que ha escrito 17 trabajos importantes sobre la historia de San Antonio, el señor Mora también escribió algunos textos, algunos trabajos, Marco Tulio, que no escribió nada, pero que fue un historiador verbal, un hombre dedicado a la historia, pero no dejó nada escrito, ¿no? Que es lamentable. Aquí hubo un hombre de Rubio que solo tuvo primaria, se casó con una muchacha de San Antonio y escribió un libro sobre San Antonio, un trabajo interesantísimo. Fue cronista del municipio de San Cristóbal y él pues aporta también trabajos de investigación. ¿Por qué hablamos de los referentes escritos? ¿No? Porque es que nosotros tenemos que ser respetuosos de las fuentes bibliográficas, de los documentos. A ver, si nosotros queremos averiguar sobre la fundación de San Antonio, el acta de la fundación original se encuentra en los archivos de Caracas, ¿no? En el Archivo Nacional. Allí se encuentra el acta de fundación de San Antonio. Si es que queremos averiguar quiénes eran, qué condiciones se dio la fundación. Entonces, ¿cuál es mi consejo para los futuros investigadores, para los futuros? Porque es que tal vez yo soy historiador de carrera, porque fui a la universidad a estudiar para ser historiador, pero es que aquí hay mucha gente que son historiadores de pasión, de gusto, se enamoraron de la historia, no tienen la preparación tal vez académica, pero le dan unos aportes de enseñanza. Ahora con las nuevas TIC, con los sistemas integral de comunicación, ¿no? Que todos tenemos a la mano. Y que todo cualquiera tiene un teléfono. Entonces hace un TikTok, hace una entrevista, un reporte, una fotografía, donde evoca la historia, donde llama la atención de la historia, ¿no? A que estudiemos la historia. Entonces, ¿cuál es mi consejo? 1, respetar las fuentes bibliográficas, las fuentes documentales, para poderle dar un piso a una investigación que realicen. 2, tiene que ser difundido en un lenguaje ameno, en un lenguaje de amigos, ¿no? No utilizar un lenguaje tan técnico. Si estuviera en la universidad, pues les doy una clase técnica, pero como Cita con la Historia y Hablemos de Historia, que son 2 programas que dirijo, es para todo público, para la señora que está planchando y nos está escuchando, para la señora que está cocinando, para la señora que está lavando los platos, para el costurero allá en el taller que tienen el radiecito prendido y están aprendiendo historia, ¿no? Entonces, para ese tipo de personas tiene que ir el mensaje histórico ameno, así como la profesora Pina que me enseñó la historia. Entonces, hacer una pedagogía de enseñanza, pero muy acorde a lo que es el momento que estamos viviendo. Claro. Profesor, hay una cita del autor, si no lo tengo en cuenta en este momento, que dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla, pero en el lado de las cosas que se hacen mal o de los errores, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. Y los historiadores estamos doblemente condenados de ver cómo los tontos la repiten. Bueno, ahí está la idea de compartir estos momentos, profesor, de saber que la importancia en la historia mueve el desarrollo o el declive de un país. Nosotros en estos momentos, pues, hacemos el mayor esfuerzo, sabemos la situación que tiene Venezuela, hacemos el mayor esfuerzo para que ese conocimiento no se quede en la nada y pues compartir esas experiencias que tienen las personas, los conocedores, la gente autóctona del pueblo, llevar a lo audiovisual a través de las redes para que nuestra gente en San Antonio pueda tener ese espacio de compartir. Quiero resaltar
el trabajo que han hecho los medios de comunicación aquí también, profesor. La Romántica, Admirable Estéreo, tenemos también... Sin Frontera Estéreo. Sí, Sin Frontera Estéreo. tenemos Sin Frontera Estéreo. Son unas emisoras que pues en su programación han tratado de colocar la parte histórica y mucho de ese trabajo pues lo tiene usted, profesor, a través de 2 programas. Cita con la historia y hablemos de historia. Y hablemos de historia. Háblenos de esos 2 programas, profesor. A ver, ¿qué satisfacción siente uno al recibir llamadas de gente que nos comentan y nos dicen, mire, yo no sabía la historia de mi barrio, mire, ¿y de dónde sacaron eso? No, eso lo sacamos de la fuente, fue esta y esta y esta, y explicamos y tratamos de ampliar, desminuzarlo, ¿no? La historia como nunca te la contaron en la escuela, te la contamos un cronista, un historiador y un periodista que hace el trabajo que nosotros hacemos. Este trabajo solo no lo hago con el cronista Omar Villamizar y lo hago con el periodista Alex Durán. Alex Durán es un muchacho joven de una nueva generación. He ido trabajando con varios jóvenes profesionales, entre esos te incluyo, porque nosotros tenemos como metido el gusanito de la historia, de preocuparse por la historia. Ahí tenemos a Cristian, tenemos un grupo de jóvenes profesionales. Cristian Amaya. Un grupo de jóvenes que le hemos tratado de inculcar la responsabilidad de llevar la historia a la segunda generación a la que le pertenece, ¿no? Omar Villamizar pues hizo su trabajo y bueno, y yo soy uno de esos resultados, ¿no? de esa generación que le sigue al profesor Villamizar y yo pues estoy muy preocupado por dejar no solamente 1 ni 2 historiadores, dejar muchos más para que fomenten, promocionen lo que es la historia dentro del municipio de Bolívar. Porque es que algo curioso, usted lo decía hace un momento, ¿no? Enseñar la historia. Pero es que San Antonio del Táchira va a cumplir 300 años. 300 años de historia. Nosotros, sin olvidar que San Antonio del Táchira aportó el 30% de los soldados para la campaña Admirable, que fue Bolívar que duró 43 días en esta frontera. Que Bolívar este año se celebra un aniversario más de la campaña Admirable, profesor, el mes pasado. Sí, el 10 de mayo. Y tuvimos el compromiso de llevar a cabo una actividad y hay que hacer una crítica constructiva. No se hizo. No se hizo. Bueno, eso... 300 años. Años. Sí, pero quiero resaltar algo, ¿no? Cuando estudiamos la historia y nos convencemos de ese hecho histórico, lo estudiamos, tenemos que tener varias visiones, varias formas de ver esto. A ver, la campaña Admirable que usted dice, lo conmemoramos el 10 de mayo, pero fue que el 10 de mayo le dieron la autorización a Bolívar, la autorización oficial del gobierno neogranadino que le da a Bolívar la autorización para ingresar a Venezuela. Pero es que acaso la campaña Admirable no nació cuando empezó en el medio Magdalena, en el Magdalena, con venir aquí. Es importantísimo resaltar eso, ¿no? ¿Y por qué no fue por otro lado, sino por San Antonio, profesor? Y cuando llega a Ocaña, el presidente del Congreso le manda una carta a Bolívar y le dice, váyase para San Antonio, váyase para la frontera, a San Antonio, porque es que en San Antonio está Correa, en Cúcuta está Correa. Entonces Bolívar le dice, no, que no tengo permiso. Y se hace el duro, se hace el necio, el terco. ¿Para qué? Para que lo apoyaran como tenía que apoyarse. Entonces le mandan 150 oficiales y le mandan un ejército de 1.500 hombres, ¿no? Para engrosar el ejército de la Unión y de Cartagena. Pero cuando hablamos de la microhistoria de hace rato, que estábamos hablando, hace un momento estábamos hablando de las microhistorias. En la historia oficial no aparece que San Antonio, Bolívar ingresó el 1 de marzo de 1813. Entonces la historiografía oficial dice, mayo 28 de febrero, que fue la batalla de Cúcuta.
y lo ubican de una vez en San Cristóbal. Entonces, como si tuviera la caballería aérea, ¿no? Profesora, mire cómo es la historia a nosotros nos une para hacer las evaluaciones, reflexiones, para tratar de ajustarnos, ¿no? Porque quienes vivimos aquí en San Antonio, o quienes hemos nacido y de repente no vivamos aquí en San Antonio, pues tenemos un compromiso de rescatar esa parte histórica. En la actualidad, y volvemos al tema de la crítica constructiva, en la actualidad, la apertura fronteriza creó un puente, y el puente se llama San Antonio del Táchira. Cúcuta, San Cristóbal. Correcto. Hablamos de la historia, hablamos de esa campaña, o sea... Porque es que, Sergio, con la historia también está la contrahistoria. La contrahistoria es cómo inventarnos de esa historia una contrahistoria para que no sea explicada, no sea enseñada y no se acerque a la verdad. Ese es uno de los grandes problemas que nos enfrentamos los historiadores. Cómo escudriñar la historia oficial para poder descubrir cuentos insólitos, secretos sorprendentes que tiene la historia en algún momento de la investigación, ¿no? Decir que Bolívar era enemigo de Santander, que Bolívar era enemigo de Páez. Hay que estudiar los contextos históricos para poder evaluar y tomar la crítica histórica, pero no la crítica, sino la crítica desde el aspecto científico. En el aspecto científico, la crítica constructiva científica, que nos enseñan en la universidad. Y busca el porqué de las cosas. Que nos enseñan en la universidad para poder tomar parte y ser críticos. Yo estudiaba, venga, le cuento una anécdota, yo estudiaba un diplomado para cronista municipal por la red de historia y la Academia de Historia. Y me costó muchísimo, porque es que cuando se escribe crónica, se narra los hechos, mas no se toma parte ni se opina. Y me quedaba difícil no opinar. Ese fue mi problema en ese ese es el problema de los venezolanos, ¿no? Se me queda difícil no opinar, ¿no? No opinar. Por ejemplo, Sánchez Osorio donó media estancia de tierra para fundar a San Antonio. Y mi pregunta es, ¿nos donó o nos devolvió? Porque San Antonio era español, era de descendencia español, ¿no? Y en los documentos que se encuentran se la compró a los Bucci, otro español. Y estas tierras estuvieron ocupadas por los tocoes, por los chinatos, por los totes, por los tachiras. Entonces, ¿quién le dio esa? Entonces es interesante analizarlo, que de una bula papal, el Papa de la ahí está el problema del venezolano, que no se queda callado, sino que trata de opinar por el tema de la misma crónica. Entonces, mire, por una bula papal de la época, el Papa le da, en nombre de Dios Todopoderoso, le da la propiedad de la tierra al rey de España. Por eso es que ellos se apropiaron de las tierras cuando llegaron acá, ¿no? Entonces, parece curioso. Sánchez Osorio nos donó media estancia de tierra. Sí, nos donó o nos devolvió. Entonces, ahí está la crítica, ¿no? Pero una crítica con respeto, una crítica fundamentada, porque hay que estudiar el porqué, las razones. Claro que sí. Profesor, bueno, ya hablamos de la campaña admirable, tratamos de hacer un vínculo de que no es Cúcuta y es San Cristóbal, sino que hay que aprovechar esta reapertura, porque no es apertura, reapertura, para que San Antonio, para darle la importancia a San Antonio, histórica y actual, de San Antonio, y para que se inspiren todos los sanantonienses a que la importancia que tiene geoestratégicamente o históricamente San Antonio del Táchira es muy relevante entre Colombia y Venezuela. Por supuesto. Mire, yo quiero empezar contestar esta pregunta con una reflexión que me llamó muchísimo la atención y ronda en mi cabeza, todavía ronda en mi cabeza. Encontré un documento donde Bolívar, en una carta de Bolívar, de los 34 tomos que le escribe el general Oliario a Bolívar, él recopiló toda
Todo lo que oliera a Bolívar, él lo recopiló, ¿no? En 34 grandes tomos. Allí encontré en una carta que Bolívar le dice a Santander que él quería que la capital de la Gran Colombia fuera San Antonio y la Villa del Rosario. ¿Usted se imagina esa magnitud histórica de que el Libertador le tenía gran importancia a lo que era la frontera? Porque para la frontera no era San Antonio, era también la Villa del Rosario, ¿no? Que era histórico. Somos dos pueblos hermanos, pero no somos parecidos. Somos dos hermanos que no somos parecidos. Nos une la historia, pero hemos crecido y nos hemos desarrollado con dos visiones diferentes. Entonces, eso es respetable, porque en Colombia, pues enseñan de una manera la historia y nosotros en Venezuela, pues la enseñamos de otra manera. Entonces, recalco este hecho histórico de que Bolívar tenía gran importancia para la frontera, porque ya lo había visualizado el mismo Libertador, la importancia de los movimientos independentistas, de los movimientos sociales, del desarrollo que tiene la frontera. Una periodista le pregunta a Arturo Uslar Prietri, el 6 de julio de 1994, le pregunta: maestro, ¿y qué opinión le merece la frontera? Y le dice: la frontera es una frontera, voy a tratar de parafrasearlo, ¿no? La frontera es un sitio donde tiene su propia moral, donde tiene sus propias costumbres. Es una simbiosis. Ya no es Colombia ni es Venezuela, es la frontera, es un tercer país. Algo curioso, ¿no? Entonces, con esta visión de Arturo Uslar Prietri como historiador, la visión que tiene Bolívar, que quería que fuera la capital de la Gran Colombia, San Antonio y la Villa del Rosario, nosotros los sanantonienses, los de Villa del Rosario, tenemos que darle la importancia histórica a este pensamiento para proyectarla, no la proyección de estos 300 años que vamos a cumplir, sino proyectarla mucho más. Que se mantenga en el tiempo. Que se mantenga en el tiempo. Pero pareciera que la gente de San Antonio y la Villa del Rosario, o lo que se llama el eje fronterizo San Antonio-Villa del Rosario, que lo podemos llamar hasta el Iterlán. El Iterlán es un sitio donde se convierten en aspectos económicos, ¿no? El intercambio económico entre estos espacios. Es importante resaltar que estos 300 años que se han proyectado, nosotros tenemos que aportar desde el fondo de nuestro corazón, desde el fondo de nuestra alma, desde el amor a la patria, desde el amor a San Antonio, un granito de arena para que estos 300 años sean apoteósicos. No importa que no lo celebre la parte oficial, pero lo vamos a celebrar nosotros. Sí. Lo vamos a conmemorar, lo vamos a proyectar. Los 250 años de San Antonio fue apoteósico. Déjeme decirle que San Antonio fue capital de Venezuela. De Venezuela por un día. Aquí vino el presidente. De aquí vino y despachó los ministros. Pero esos 250 años no solamente fue antes, durante y después. ¿No? Antes de los 250 años se prepararon para tener hubo una comisión, un evento. Se nombró una comisión de gente notable. Yo soy enemigo de nombrar gente notable, de hijos de San Antonio, ¿no? Porque aquí nadie es más notable que otro. Entonces, de hijos de San Antonio se nombró una comisión y esa comisión gestionó, pero era que había teléfono directo con Miraflores. Marco Tulio Balsa levantaba el teléfono y hablaba con Luis Herrera. Y le dijo a Luis Herrera: aquí hace falta para terminar el centro cívico. Levantó el teléfono, aquí levantaba Carlos Rojas el teléfono y hablaba directamente con Carlos Andrés Pérez. Profesor, precisamente el fin de semana nosotros estábamos en un grupo de WhatsApp y salieron a relucir dos personas que me llamó mucho la atención. Una de ellas era la mamá
del presidente Pérez Jiménez. Y la segunda persona, la hermana del presidente Pérez Jiménez, en San Antonio. Sí, y están enterradas aquí. Y ellas igualmente también exigían para que San Antonio de Táchira tuviese un desarrollo también a nivel de como cualquier trato a la capital. Sí, mire, hablar de Marcos Evangelista Pérez Jiménez es hablar también un poco de historia de la frontera. Es importante. Marcos estudia en un colegio que yo tuve el gran honor de graduarme de bachiller. Él también se graduó de bachiller en el mismo colegio, que se llama Gremios Unidos, aquí en Cúcuta. Yo soy egresado de Gremios Unidos como bachiller académico y homologué el título de bachiller en Venezuela, como bachiller en ciencias. Pero Pérez Jiménez tendría, no sé, 14, 16 años y hace un curso por primera vez de cartografía aquí en Cúcuta. Y se le metió la idea de ser ingeniero. Por eso se le debe tantas obras de ingeniería a Pérez Jiménez. Pérez Jiménez es el quinto hijo de su segundo matrimonio, una señora que era costurera, profesora, era profesora, y llegó a Michelena. Allí conoció al papá de Pérez Jiménez y le hizo 3 hijos. Uno de esos hijos, hoy por hoy, donde funciona el registro municipal, correcto, allá donde está cerca de la PTJ, allí estaba la casa de la mamá y de la hermana de Pérez Jiménez. Es tan así que ellos murieron aquí y están enterradas en nuestro cementerio. Imagínese, profe. Un amigo me pidió... Imagínese la importancia que tiene, el significado histórico que tiene San Antonio del Táchira en Venezuela. Por supuesto, es lo que motivamos a las futuras generaciones que amen la historia, que estudien la historia, porque si no estudian la historia, como usted dijo hace un momento, estamos condenados a repetirla. ¿Qué es la importancia? Que aquí ha pasado muchos hechos históricos de relevancia, de importancia, para aquí, se me olvidaba decirle, aquí vinieron en 1871 los comuneros, que venían del Socorro, llegaron aquí a la finca San Luis de la Parada, pidieron la autorización para entrar a Venezuela, el alcalde de la época era Pedro Díaz Aranda, los autoriza a pasar a Venezuela, llegan a nuestra Plaza Mayor, nuestra Plaza Miranda, hoy por hoy, y allí construyen una horca. Para el que no estuviera en el movimiento. Aunque ellos no ahorcaron a ninguno. Ellos no traían armas prácticamente, ¿no? Ellos decían que traían armas de la razón y tenían armas de... ¿no? Correcto. Pero solamente lo hacían como para amedrantar, ¿no? Para asustar a la gente. Allí, y nosotros tenemos un espacio geográfico que se llama el Boulevard de los Comuneros, que une la Plaza Bolívar con la Plaza Miranda. El Boulevard. Ese Boulevard se llama el Boulevard de los Comuneros. Ay, profe, no me diga eso. Bueno, para que tenga una idea que aquí hemos tratado a través de... Esa no me la sabía. Bueno, y de algunos nuestros oyentes que nos están viendo ahorita en este momento, pues dirán, yo tampoco lo sabía. Existe mucha historia aquí, muchas esquinas, muchas cuadras, muchos espacios geográficos donde debemos interesarnos para poder promocionarlo y desarrollar lo que es la historia. Profesor, cada año, no sé exactamente la fecha, pero sí los he visto en fotos, hay un grupo que siembra árboles, no sé qué tipo de árboles en la Plaza Bolívar. Y ese grupo yo me pregunté, que eran algunos ya de avanzada edad, y me dijeron, ellos pertenecen a la Sociedad Bolivariana. Bueno, hablar de la Sociedad Bolivariana es hablar también de historia. Se fundó el 1 de marzo de 1920,
96. San Antonio. En San Antonio del Táchira. La Sociedad Bolivariana es una institución que la fundó Urdaneta, el general Urdaneta. Estuvo con Bolívar. Él hizo la Sociedad Bolivariana de Caracas, ¿no? Se le dio, para que tenga una idea del fundamento histórico que tiene esa institución. Luego vino Eleazar López Contreras, como en el 37, 38, y le da rango constitucional y obliga al Ministerio de Educación que incluya en el pensum educativo las sociedades bolivarianas estudiantiles, para que no se pierda el pensamiento del libertador. Pero ya han habido muchos presidentes en Venezuela que han tomado la bandera bolivariana. Recuerdo a Guzmán Blanco. Guzmán Blanco decretó que en todos los pueblos de Venezuela tenía que haber una plaza Bolívar. Por decreto presidencial, todas las plazas, todos los pueblos, por muy pequeño que sea, debe tener una plaza Bolívar. Como lo hizo la iglesia. Ahí tiene, ¿no? Entonces, luego vinieron Andueza, Palacios, vino Cipriano, otro amante de la historia de Bolívar, fue un sanantoniense que fue 27 años presidente de la República. Que leía al derecho y al revés, tengo entendido. Bueno, fíjate, 27 años, un orgullo de San Antonio, y lo único que le hemos alcanzado a colocar es el nombre del aeropuerto. Pero no hay una calle, no hay una plazuela ni un parque que tenga el nombre de Juan Vicente Gómez. Bueno, Juan Vicente Gómez, al hacer referencia al periódico, ¿no? Que tenía respuesta para todo. Y que lee al derecho y al revés. Aunque yo discrepo mucho de que no sabía leer, ¿no? No, porque seguro lo quisieron abordar para como nosotros nos han visto el tema del gocho, el tema... La prensa siempre ha querido ridiculizar a muchos presidentes. No solamente ahorita, sino a través del tiempo y de la historia. Por presión. Voy a ponerles un ejemplo, ¿no? A ver, a Cipriano Castro le decían el cabito. Para minimizar su... Para minimizarlo. Tachirense. O un tachirense. A Juan Vicente Gómez le decían el bagre. No, el bagre. Entonces, a través del tiempo y de la historia, estos presidentes han tomado la bandera de Bolívar, ¿no? Recuerden que hay un hecho histórico no comprobado, que el general Gómez nace un 17 nace un 24 de julio. ¿No? Y fallece un 17 de diciembre. Dice la historia, pero dice que murió unos días antes del 17, solo que el día 17 él quería que se anunciara para que coincidiera con la fecha del Libertador, ¿no? Ha habido el levantamiento de las banderas bolivarianas, de esa visión de Miranda y de Bolívar que consolidó esas ideas. Entonces, es importante resaltarlo porque Pérez Jiménez también. Pérez Jiménez tenía una semana que se llama la Semana Bolivariana, que todas las escuelas y todos los pueblos de Venezuela tenían que hacer manifestaciones sociales, culturales, educativas. ¿En qué fecha, profe? Eso es en el gobierno de Pérez Jiménez. Eso sería como en el fecha antes del 58, cuando lo tumban. Claro, ¿no? 37, de la fundación Entonces, mucho antes de que lo tumban. Hay fotografías de Juan Vicente Gómez que lo sacaban, la fotografía, porque cuando Juan Vicente Gómez asume la presidencia, nunca más vuelve a su terruño. Nunca más vuelve a San Antonio, nunca vuelve a Cúcuta, que ya tenían unas fincas, en la finca de los Baos. Sí, claro. ¿No? Entonces es interesante resaltar esto porque aquí en San Antonio salían en procesión y sacaban la fotografía de Juan Vicente Gómez,
Luego sacaron la fotografía de Pérez Jiménez y la paseaban por el pueblo, para que tengas una idea de cómo se hacían esos actos solemnes, públicos, ¿no? A través del tiempo, ¿no? En San Antonio. Qué importante. Profe, y de ahí también el tema de los gochos. Los gochos, a nosotros, lamentablemente tenemos que decirlo, el tema de que de la palabra gocho lo han, Sí. lo han minimizado, ¿no? Mire, Y hasta el punto de satirizarlo o minimizarlo o la burla, ¿no? A ver, hay varios estudios sobre eso, ¿no? Y tuve el honor de conocerlos y conocerlo en vida, ¿no? Temístocles Salazar tenía la teoría de que el gentilicio del tachirense tenía que ser tachireño. Pascual Mora García, también amigo mío, profesor que me dio clase en la Universidad de los Andes, él le enseña que es tachiranidad. Pero también hay tachiranidad, varias visiones del gentilicio. Cuando hablamos del gentilicio gocho o del gentilicio táchira, no estamos hablando solamente de la parte geográfica, no del ser humano que vive en el Táchira. Cuando hablan del gocho, fue una palabra muy despectiva que se usó cuando los andinos estuvieron en el poder, ¿no? Recordar que aquí mandaron los orientales, mandaron caraqueños, mandaron los merideños, pero nunca había mandado los tachirenses. Y Juan Vicente Gómez y Cipriano se unen. Ya Cipriano fue diputado en el Congreso, era un hombre experimentado, había sido gobernador del Táchira o presidentes de Estado, que eran en ese entonces eran presidentes de Estado. El cabito. El cabito. Imagínense. Entonces, cuando hablo de dudar, porque es que el general Gómez tenía una finca y era él el que llevaba las cuentas de su familia. Imposible no sepa leer. Entonces, la prensa ha ridiculizado, vuelvo a lo mismo, porque también ridiculizaron a Páez, al general Páez, un hombre que andaba descalzo, que no sabía, pero a los 18 años Páez estaba casado con una maestra. Imposible que no lo haya enseñado a comer con cubiertos y ponerse zapatos. Y es tan así que no sabía escribir, que cuando ya llega al final del Centauro, la vida del Centauro, llega a Nueva York, escribe 2 grandes tomos, su biografía. En Nueva York. En Nueva York. Y escribe música, partituras para sonatas. Nada fácil, ¿no? Entonces, yo discrepo mucho de algunos historiadores que se vuelven repetidores de otros historiadores y no escudriñan la historia. Por eso es que la historia es para eso, para estudiarla desde varios aspectos, desde varias visiones. Y tenemos la parte académica que nos lo enseña cómo hacerlo, estudiando las fuentes, estudiando documentos, leyendo libros. Todo eso nos lleva a la enseñanza de la historia, pero hacerla, por lo menos, Sergio, acercarnos a la verdad, a esa verdad histórica. Sí, profesor, su carrera profesional, vamos a hablar un poquito de ella. Aquí estamos tratando de darle valor a San Antonio del Táchira. El profesor no quiere que digan los notables, pero son las personas preocupadas y que hay que darle justo valor y no esperar a que ya la persona no está, vamos a llevarle flores. Las flores, los abrazos y las sonrisas se dan en vida. Correcto. Y es importante pues tenerlo aquí acompañándonos en este espacio, en este momento, y que este momento se va a eternizar, porque va a quedar en las redes sociales y cualquiera que lo quiera consultar hoy, mañana o cuando quiera, ahí va a estar presente esta charla, este conversatorio. Lo profesional, profesor, comparta con nosotros eso. Bueno, es interesante porque yo vengo de estudiar la primaria en el grupo mecanizado Masa número 5 de Cúcuta. Es una escuela que no había bachillerato para la época.
solamente era primaria, hasta quinto primaria. Y luego voy a Gremios Unidos y salgo egresado como bachiller en Gremios Unidos. Allí en Gremios Unidos, pues, la adolescencia, la importancia de la lectura, la motivación, ¿no? Recordar que estos profesores fueron los que impulsaron para el desarrollo de la lectura, para la comprensión, el análisis de la lectura. Eso me ayudó muchísimo. Puedo rescatar de mi bachillerato fue eso, ¿no? La importancia de darle el contexto histórico y entenderlo y comprenderlo para darle una o dos visiones diferentes a ese texto. Luego vine a estudiar a la Universidad Experimental Simón Rodríguez y me graduó como licenciado en Educación, mención Desarrollo Cultural. Estaban haciendo el desarrollo cultural y me pareció importantísimo que tenía algo relacionado con la historia, ¿no? El desarrollo cultural de los pueblos. Imagínense, 300 años de San Antonio, un desarrollo cultural que tenemos que sentarnos a escribirla, a escribir esos, y por eso estoy proponiendo que un grupo de jóvenes, motivarlos para que escriban al menos 20, 30 cuartillas en unos trabajos para publicar un libro que se llame así, 300 años de San Antonio. Estamos impulsándolo, ya lo conversamos con Omar Villamizar, ya lo hemos hablado para eso. Y luego hago un magíster en Historia de Venezuela en la Universidad de los Andes. Actualmente estoy trabajando con un tema para un doctorado que estoy sacando ahí mismo en la Universidad de los Andes, un doctorado en pedagogía. Este doctorado en pedagogía estoy haciendo un trabajo de investigación sobre los aspectos pedagógicos de la enseñanza de la historia en la construcción de la identidad fronteriza colombo-venezolana. Sí, es que esta frontera es atípica, Sergio. Esta frontera no se parece a ninguna otra por selvas, por pertrechos, por caminos, no por vegetación. Es una frontera pero muy atípica. 2.219 kilómetros de frontera nos une con el hermano país. Pero también debo decirlo como historiador, con toda responsabilidad, hemos perdido 2.005 kilómetros de frontera con el hermano país y sin gastar un tiro. Hemos perdido muchísimo terreno. Desde el mapa, arriba del mapa, está el río de la Hacha, que ahora se llama Río Hacha. Eso pertenecía a Venezuela. Y la primera discusión que tenemos con Colombia, la primera disputa internacional que tenemos con Colombia, era que Colombia alegaba que el río de la Hacha era de ellos porque habían perlas preciosas. Se encontraron en las riberas del río de la Hacha perlas preciosas y ellos elevaron eso a la corona española para que se reconociera como territorio colombiano. Entonces fíjese que a través del tiempo, en 1941 perdimos otros territorios. Por ejemplo, hay un pueblo que se funda primero que Cúcuta, que se llamó San Faustino de los Ríos, ¿no? Para ir a Caracas, del Táchira a Caracas, Sergio, tenían que pasar casi un mes. Si venía de Mérida o venía de aquí del Táchira, porque no teníamos una carretera, no teníamos las vías. Entonces, ¿qué tenía que hacer la gente? Traían cacao y café de Mérida, traían tabaco en unas vasijas de porcelana azul de Barinas. Aquí se producía uno de los mejores cafés, teníamos los mejores cafetos, ¿no? Pero la corona española había monopolizado el comercio. Entonces una faneca, que es una medida de un cajón, para que tengan una idea, un cajón de madera de 120 kilos, costaba 26 pesos en Venezuela. Y se le tenía que vender a la guipuzcoana, se le tenía que vender a la corona española. Esa misma faneca, pero con menos kilos, con 90 kilos, llevada a cualquiera de las islas, costaban 100 pesos más.
costaban 126 pesos. Entonces, ¿qué hacía la gente? Le vendía un poquito a la corona española, pero también en mulas se traían todo esto, toda esta producción, y llegaban a San Antonio. San Antonio era San Antonio, San Antonio era El Paso. No habían puentes. No se habían formado lo que son las calles y las avenidas que por hoy tenemos en San Antonio. Recordar que la primera cuadrícula que tenemos en San Antonio es nuestra Plaza Mayor, nuestra Plaza de Armas. Y de allí se construyen la iglesia, se construye la casa de estanco, para poder crear la primera cuadrícula de lo que hoy por hoy es el mapa de San Antonio del Táchira. Hay un barrio que se llama Pueblo Nuevo. Ah, bueno. Pero no hay ninguno que se llame Pueblo Viejo. ¿Por qué, profesor? Pueblo Nuevo se debe a que cuando el terremoto del 10 de mayo de 1875, en Colombia se conoce como el terremoto de Cúcuta, en Venezuela se conoce como el terremoto de los Andes. El terremoto destruyó la iglesia que quedaba frente a la Plaza Miranda. Y la parte de atrás, donde queda Arepas Texas y Tres Amigos y esa parte, ahí quedaba el cementerio. Esa parte era el cementerio. La gente se asusta, baja 2, 3 cuadras y funda un pueblo nuevo. ¿No? Fundan un pueblo nuevo porque se asustaron, porque se cayó la mayoría de las casas y de las edificaciones que para la época eran casas de bareque con techos de teja, o algunos con techos de paja, ¿no? Entonces, esas infraestructuras pues se cayeron y la gente bajó y construyó un pueblo nuevo, y así nació el barrio Pueblo Nuevo que hoy por hoy conocemos. Entonces, fíjese las cosas curiosas que tiene la historia para nosotros visto desde esta visión amena, ¿no? Y sencilla que podemos enseñar la historia. Profesor, usted tiene 3 trabajos, bueno, acaba de mencionarnos uno, que es el de Fundamentos Teóricos de la Historia. Hay 2 trabajos más que uno tiene que ver con el contrabando desde el punto de vista referencial. Usted hace una crónica de la historia del contrabando en San Antonio, pero también habla de uno que me llamó mucho la atención, la mujer. Sí. Y usted toma a la mujer como referente histórico y Sí, crea un trabajo, una obra. Contarle, cuando realicé el trabajo, la historia del contrabando en el Táchira, el norte de Santander, es un trabajo meramente histórico, porque se basa entre 1840 hasta 1856. El 14 de marzo de 1856 llegó mi investigación, ahí la paré. El 14 de marzo de 1856, cuando el Táchira se desprende o se despega de Mérida, porque estábamos unidos a Mérida, y nace como Estado, nacemos independientes. Es interesante, por ejemplo, estudiar el mapa del municipio Bolívar, que hay 2 cintas abajo que dice 14 de marzo de 1856, 1864, la Constitución de 1864, cuando al Táchira se le da esa visión de Estado, porque antes éramos unos cantones, el cantón de La Grita, el cantón de San Cristóbal, el cantón de Lobatera, el cantón del Táchira. En ese trabajo también demuestro que al Táchira le colocan el nombre de Táchira, no por los indígenas, ni por el río, sino San Cristóbal, la Diputación de San Cristóbal manda una carta a los diputados de la Asamblea Nacional de la época de 1856, donde le dice que ellos quieren que le coloquen el nombre de Estado Torbes. Ajá. Que se llame Torbes. Pero allá dicen, no, pero ¿cómo? Si antes era el cantón Táchira. Allá están los liberales del Táchira. Eso tiene que llamarse Táchira. Y ellos le colocan en Caracas el nombre de Táchira por los liberales del Táchira. Así que el Táchira nació el 14 de marzo de 1856, nació liberal, nació del café. Qué interesante. Y todavía... Eso es lo que rescato, porque el trabajo no solamente es cómo nace el contrabando desde el monopolio comercial de España, ¿no? Sino cómo se ha tejido en la
en la psiquis social de los hombres y mujeres de frontera. Cómo hay gente que lo ve en bien y otros lo ven en mal. Lo ven como un trabajo o lo ven como un delito. Interesante, ¿no? Y porque la palabra contrabando viene de la palabra contra el bando. Un bando era lo que colocaban los españoles, un edicto, le colocaban un clavo y la gente pasaba y leía, ¿no? Entonces, ¿quiénes estaban en contra del bando? El que lo arrancaba. Y así nace la palabra contrabando. Porque estaban en contra del bando. Entonces, más que señalar que es un delito, que es no, es un fenómeno social que hemos tenido y que hemos convivido con él, no solamente de ahorita, ha sido a través del tiempo y de la historia. Entonces, eso es lo que recalco. Recalco la fundación del Táchira de 1856, recalco la creación de la aduana. ¿Para qué se crea la aduana? ¿Cómo nace la aduana en San Antonio? Con un resguardo, con un teniente y 6 centinelas. Así nace el resguardo del... Leo algunos informes, hay unos informes maravillosos, hermosos, muy bonitos, históricos, de directores de aduanas de 1856, cuando le decía, por ejemplo, a José Gregorio, le decía el director de la aduana, apellido Bermúdez, le decía al presidente de Estado de 1856, tenga cuidado con José Gregorio Villafañe, y hay otros 3 por ahí que están de contrabandistas. Encuentro documentos hermosos, ¿no? Allí pues los invito a que lean, vayan a los archivos que está en la urbanización Mérida, en San Cristóbal, que está la alcaldía. Allí está un amigo nuestro, como Luis Hernández, que es el cronista de San Cristóbal, y fue el que me ayudó a facilitar todos estos documentos originales para poder hacer un estudio y poder sentarme a hacer un trabajo que salieron como 200 y piquito de cuartillas. Luego me enfoco en hacer otro trabajo de investigación. Me motivó el profesor Pascual Mora García. Pascual Mora García dice que los historiadores en el Táchira y en Venezuela, lo decían en la Universidad de los Andes, estamos en deuda con las mujeres. Porque es que la mujer ha pasado a la historia como la consorte, la amante, la amiguita, no se le ha dado la importancia de que también estuvieron al frente de las filas de estos ejércitos independentistas. La JU. Sí. Entonces, sacar, por ejemplo, un trabajo que hago de la coronela a la generala, así se llama, de la coronela a la generala. El contexto de la mujer tachirense en las Fuerzas Armadas, ¿no? Lo llevo a la contemporaneidad. Y en Venezuela no había vivido una mujer vicepresidenta. Es Chávez quien lleva a la mujer a la vicepresidencia. Adina Bastidas. Aida Bastidas. Entonces, y lleva a una mujer como ministro de Defensa, ¿sí? A Carmen Meléndez. Tengo el honor de entrevistar a Carmen Meléndez. Tuve el honor para hacer ese trabajo. En la actualidad, jefa de gobierno del Distrito Capital. Si no bueno, fíjese, entonces, y entrevisté a una serie de mujeres que han estado con alto rango, pero también a mujeres de bajo rango, para poderle darle una visión más cosmopolita a esa investigación, una visión más amplia, ¿no? La reivindica. Sí, es importantísimo. Como historiadores, la importancia de la mujer en la historia. Entonces, hubo una mujer en San Antonio que se llamó María Corina Cárdenas. María Corina Cárdenas fue una joven que con 14 años se colocaba un faldón blanco grande, pero abajo se colocaba un pantalón caqui. Las mujeres tenían prohibido usar pantalón. Los niños, déjenme contarle otro tic histórico. Los niños o los adolescentes, para colocarse un pantalón largo, tenía que ganárselo.
Tenía que ser algo en la sociedad, en la comunidad, tenía que ser algo por la familia para ganarse ese pantalón largo. Mientras tanto utilizaban pantalones cortos. Por eso vemos fotografías, muchas fotografías antiguas de jóvenes con pantalones cortos y hasta con pantón, pero pantalón corto, porque no habían hecho ningún hecho histórico notable para ganarse el privilegio de usar un pantalón largo. Interesante. Yo, muchos tips históricos, ¿no? Entonces, la importancia de darle esa visión. María Corina Cárdenas se une con dos sureñenses, Macabeo Maldonado, hermano del doctor Samuel Darío Maldonado, los dos sureñenses. Macabeo Maldonado, general de la época, y estaban con Joaquín Crespo, en el ejército de Joaquín Crespo. Recordar que Joaquín Crespo fue presidente 3 veces, ¿no? Joaquín Crespo el 24 de julio... Bigote largo. Joaquín Crespo el 24 de julio de 1889 asciende en el patio de armas a María Corina Cárdenas con el rango de coronel y pasa a la historia como la primera coronel de los ejércitos, una sanantoniense. Imagínense, en serio. Historia. ¿Por qué no sacarla desde el contexto histórico para darle esa promoción? Qué hermoso, ¿no? Inclusive reivindicarla, profesor, en estos 300 años, ¿no? Por Sería bueno colocar en el tapete. El profesor Villamizar, conversando con él, creamos una condecoración. Dimos la idea para que la Cámara Municipal tenga una condecoración que se llame María Corina Cárdenas, pero que se le dé a las mujeres que se destaquen en San Antonio. Sí, ese es otro tema, el tema de los reconocimientos. El reconocimiento tiene que ser, no darlo por darlo. Bueno, no, déjeme decirle una cosa. Cuando yo estuve al frente 8 años de la Sociedad Bolivariana de San Antonio, que me preguntaba hace un rato, 8 años, y cuando llegué, vi la importancia de que las condecoraciones se tiene que dar una sola, para que tenga el valor, para que sea. A veces es triste ver a 20, 30 condecorados en una misma condecoración, ¿no? Sí, y como que pierde el valor de esa condecoración. Es correcto. Y para el próximo año hay que trabajar para ganármela, que digan así las personas. Profesor, aquí hay una pregunta interesante. Yo tengo una chuletica aquí muy buena, ¿no? San Antonio del Táchira, si lo vemos en el contexto histórico y de lo que nosotros queremos y el trabajo que pues venimos desarrollando en AR Producciones y este podcast, ¿cómo se proyecta San Antonio del Táchira? Pasado, presente y futuro. ¿Cómo lo ve usted? Al desnudo. Que diga, esta es mi crítica, esta es mi posición. Parece que hay mucha desidia. No debemos dejar pasar esta fecha tan importante, 2 de octubre, no de este año, porque este año vamos a cumplir 299 años. Pero sí debemos enfocarnos en esta fecha, no en los 300. Debemos enfocarnos que cierre el ciclo con un buen acto, un acto académico. Porque es que cuando hablamos de estos actos académicos queremos traer un erudito de afuera. Oradores de orden de afuera. ¿Cómo me gustaría a mí, Marco Suárez como historiador, cómo me gustaría que el orador de orden para los 300 años sea un alumno de cualquiera de nuestros liceos? Del Liceo Manuel Díaz Rodríguez, del Liceo San Antonio, un muchacho de 5º año, una muchacha de 5º año, que lleve las palabras de orden y abran o cierren estos 300 años, lo cierren con la juventud
que sea la juventud que dé ese mensaje a nosotros, a unas generaciones anteriores, pero que la vean estos 300 años, me gustaría. A veces nosotros damos muchas luces. Me gustaría que se crea esto, me gustaría que fundar esto, me gustaría la formación de esto, pero allá quien lo agarre y quien no lo quiera agarrar. Pero qué bonito sería darle la importancia a la juventud para que la juventud asuma esa responsabilidad de llevar ese mensaje histórico a través de otros 300 años más. San Antonio del Táchira debe ser, por excelencia, el mejor puerto terrestre, cultural, económico y político de cualquier eje fronterizo que haya. Sí, Henry Ford decía, hay que soñarlo. Claro, y no cuesta nada. Hay que soñarlo. Y yo me sueño con un San Antonio próspero. Yo me sueño con un San Antonio no como el que teníamos, sino uno mejor. No como el que teníamos. A ver, teníamos 18 bancos en San Antonio, 18 casas, bancos. Teníamos casi 70 casas de cambio apostadas en toda la avenida Venezuela y en la avenida 1 de Mayo. Teníamos, imagínense, almacenes de todo y para todo, electrodomésticos, artículos deportivos. Una comunidad japonesa radicada aquí. La importancia de la emigración que llegaron a San Antonio, los portugueses, los italianos, los árabes. La mano de obra colombiana. Los italianos, los colombianos. Hay un libro interesantísimo que se llama Los colombianos en Venezuela, ¿no? Interesante por las estadísticas, los números que hablan, ¿no? ¿Cuántos colombianos llegaron y a qué se pusieron a hacer? ¿No? Los movimientos sociales, vamos a decirlo así, incomprendibles, como el movimiento de 1946-48 en Colombia, generó muchísimas migraciones y nosotros muchos de los que vivimos en San Antonio somos descendientes de esa migración que vinieron de colombianos y se unieron aquí a venezolanos y a venezolanas y hicieron familia. Muchos somos hijos de colombianos. Muchos somos hijos de estos colombianos y de estos venezolanos que se unieron para hacer familia. Porque es que para nadie es un secreto que los que vivimos en frontera nos corre sangre de una sola patria, que es la frontera. Sangre patriota, vamos a decirlo así para que no, de una sola no vayan a decir... Y de una sola frontera. Bueno, profe, aquí hay una, siempre nosotros para finalizar los programas manejamos algo dinámico, ¿no? ¿Cómo se considera el entrevistado por el nombre del programa, ¿no? ¿Cómo se considera? Si se considera disperso o integral. ¿Cómo se considera usted, profesor? No, yo creo que las dos cosas. Hay que manejarnos en estas dos aguas. En algún momento de la vida uno tiene que estar disperso, marcar una diferencia, marcar una distancia. En algún momento de la historia y de la vida de uno, la historia de la vida, uno tiene que llegar a un punto donde uno tiene que estar unido. Entonces yo creo que las dos son valideras. Las dos tienen una visión a favor en el desarrollo de este trabajo que usted viene desempeñando en la frontera. De verdad, muchas gracias por eso, por ese trabajo que viene desempeñando. Sergio, lo motivo a que siga. Qué bonito que usted ha sido la persona que yo he entrevistado muchas veces en nuestros programas y que ahora sea usted quien me entrevista. De verdad, me siento muy, muy honrado en eso. Muy honrado me siento. Bueno, profesor, vamos a darle entonces el derecho de palabra para que despida este programa. Bueno, muchas gracias, de verdad, amables oyentes y que nos ven en este magnífico programa. Este programa es educativo, cultural y de corte histórico, no así como lo decimos nosotros. De verdad, muchas gracias por aguantarse hasta el final del video, ¿no?
Muchas gracias a Sergio, muchas gracias por estar promocionando y desarrollando lo que es las actividades propias del municipio. Eso es importante, proyectarlas, seguirlas trabajando. Yo sé que los resultados a veces no son los esperados, a veces esperamos más, pero es un trabajo de hormiga. Cuando empezamos en Cita con la Historia, con Omar Villamizar, nos planteamos hacer un programa que tuviera mucha participación. Después de 6 años puedo decirlo que tenemos la participación, porque fue un trabajo con mucho tesón, con mucho sacrificio, con muchos anhelos para poder desarrollar y hacer un producto como el que usted está haciendo. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias, profesor. Dice un gran amigo, se llama William Leal, dice paso a paso. Y bueno, ahí vamos. Gracias, profesor. Bueno, muchas gracias, Sergio.